Celebraba la Nochebuena con mi hijo cuando un grito en la noche lo cambió todo. La casa olía a leña y a pan recién calentado. Teníamos una cena modesta, pan con miel, un poco de frijoles que había guardado para la ocasión y unas tortillas que calenté en el comal. Afuera, la nieve hacía su trabajo de silencio. Las tejas crujían bajo el peso blanco y el viento barría la llanura como si quisiera borrar las huellas de los años. Hacía 3 inviernos que la boca de la casa no se llenaba de voces que no fueran las de Matías y las mías. 3 años desde que su madre se fue. 3 años de aprender a mirar las cosas sin buscar su figura al otro lado de la mesa. Matías comía despacio, con la frente arrugada como cuando intenta resolver algo en su cabeza. Tenía los dedos alrededor del pan, y la lámpara de aceite proyectaba sombras largas en las vigas. Leía un cómic con una sola mano mientras con la otra llevaba el pan a la boca. A veces levantaba la vista y me sonreía, una sonrisa que todavía me dolía de ternura y culpa. Yo fingía que no la veía, porque si la miraba mucho se me hacía evidente que la risa de mi hijo no bastaba para llenar el hueco. El fuego crepitaba. Afuera, el viento componía una especie de cantilena que pegaba contra la puerta y la ventana. Yo me aferraba a la rutina como quien se aferra a una tabla en medio del mar. Ordenar la leña, preparar el comal, revisar que el pedernal estuviera en su sitio. Son cosas pequeñas que dan sentido a una noche cuando el corazón no encuentra otra razón. Fue entonces cuando lo escuché. Un grito que no pertenecía al viento. Un «por favor» que se cortó y volvió a estallar en la negrura. Parecía venir del camino de carretas, desde donde cruza la vereda hacia mi casa. Me levanté de un salto, dejando el plato a un lado. Matías también se incorporó, con los ojos abiertos como si la noche le hubiera regalado un susto de más. No dudé. Abrí la puerta y la luz del interior me pegó en la cara como una bendición mínima. La nieve crujía bajo mis botas, el aire me golpeó el pecho y me dejó sin aliento. Allí, a pocos pasos del umbral, estaba ella, de rodillas, encogida como un animal herido, con la mano sobre el vientre como si quisiera proteger lo que cargaba dentro. El zarape que traía estaba hecho jirones y tenía manchas que podían ser barro o sangre. No quise averiguarlo con un examen frío, solo supe que debía entrar. «Por favor», murmuró, «¿me puede ayudar?» Su voz era rasposa y pequeña. Tenía los ojos inyectados de frío y de algo que no supe nombrar al principio. Terror, desgarro, la falta de respiración que se queda pegada en la garganta. Llevaba el cabello suelto pegado a la cara y una bufanda hecha a mano le colgaba a un lado como si se la hubieran arrancado. Cuando la miré, me pareció verla una mujer a la que la vida le había quitado el aliento varias veces seguidas. La invité a pasar y la arrastré hasta el fuego, como quien trae a un cachorro que no sabe si confía. Le ofrecí la silla junto a la chimenea, le pasé mi manta vieja, le di una taza de caldo que tenía caliente en una olla. Ella bebió como si fuera la primera agua del desierto. Matías se quedó detrás de mí, con las manos metidas en los bolsillos, observando con esa mezcla de recelo e inocencia que tienen los niños cuando algo nuevo irrumpe en su territorio. «¿Cómo te llamas?», pregunté, tanteando. «Ada», dijo. Su mano acarició el vientre con un gesto natural, casi protector. Estoy embarazada». La palabra llenó la cabina con otra clase de silencio. Mis ojos se encontraron con los de Matías por un segundo. Vi en él la curiosidad, la esperanza infantil de que algo extraordinario pudiera ocurrir en la casa otra vez. Y entonces recordé mi promesa silenciosa de nunca volver a crear expectativas para mi corazón. «Ven acá», dije, dejando que la voz sonara más firme de lo que me sentía. «Te daré algo de ropa, un lugar para limpiar las botas, y mañana veremos cómo seguir». No fue buena idea, me dije mientras cerraba la puerta con pestillo doble. No es buena idea abrirle la vida a alguien recién llegada, no cuando uno aprende a medir la soledad como si fuera el precio de la paz. Y sin embargo, la ayudé a desatar el zarape y le cedí mi cama de sábanas limpias. La observé desvestirse para secarse la nieve y no pude evitar notar unas marcas pálidas en sus brazos, como si la vida le hubiera dejado recordatorios que no necesitaban explicaciones. Esa noche hice café más de una vez. Ada apenas dormía. Cada crujido en el corrimiento del viento la hacía incorporarse, respirando con fuerza.
Matías se acomodó en el piso con una manta, y una vez que la visión de la mujer recogida junto al fuego se hizo hábito, se permitió cerrar los ojos. Yo me quedé despierto hasta tarde, mirándola dormir en el borde de mi cama, con la mano sobre su vientre. No supe si era respeto o vigilancia lo que me mantenía en vela. Al día siguiente amaneció un frío cortante, con el horizonte pintado de una claridad azul que anunciaba sol y frío a partes iguales. Ada se movía con lentitud, pero con la calma de quien se rehace en pequeños gestos: barrer el fogón, apilar leña, preparar el caldo con la paciencia de quien pule los ángulos de su día para que todo encaje. Me sorprendió verla tan presta para devolver favores. No pidió nada que no fuera un plato caliente o un poco de permiso para quedarse. Me dijo que se llamaba Ada Thompson, que venía de un lugar más al sur y que había venido hasta donde la nieve la dejó porque no tenía más fuerzas para caminar. La gente del pueblo es chismosa, pensé. Si hubiese ido a la iglesia o al único puesto de la plaza, me hubieran preguntado quién era, de dónde venía, por qué se había atrevido a cruzar. Pero aquí, entre la chimenea y el comal, las preguntas se hicieron en voz baja, y los datos llegaron como migas. Había un hombre que la buscaba, un tal Elías. Había gritos, noches rotas, promesas hechas que terminaron en puños o en silencios. Ada no contó detalles, nunca habló de la violencia con palabras crudas. Cuando lo mencionaba, sus manos se cerraban como si apresaran algo caliente. Comenzaron a aparecer rutinas. Ada cocinaba pan de maíz con una presión en la masa que hacía a Matías reír. Me enseñó a mezclar la masa con las manos sin miedo, y él volvió a pedir la misma historia antes de dormir, una de las que ella tarareaba en voz baja. Historias de mujeres que cruzaban ríos y hallaban casas pequeñas donde nadie les preguntaba su pasado. Ada contaba las cosas con voz bajo, y las palabras se pegaban en las paredes como si abrazaran la casa. Ella tenía una manera de ordenar los platos que devolvía calma a la mesa. Cuando cocinaba, apagaba la radio y canturreaba para los fogones, y la canción se quedó entre nosotros como una costumbre nueva. Matías dejó de chupar el dedo en secreto. Sus manos se enfocaron en ayudar a Ada a sacar tortillas, a partir la leña en tamaños que a ella le parecían adecuados. La casa empezó a oler a pan y a jabón, y era como si cada cosa se reconociera de nuevo. Con Ada también vinieron las preguntas que hacía tiempo habían guardado. ¿Por qué había dejado que la vida se volviera un rincón? ¿Por qué temer a la posibilidad de perder otra vez? Cuando intentaba aproximarme, me daba cuenta de que mi boca temblaba más por miedo a parecer ingenuo que por la posibilidad real de amar. Ada no necesitaba palabras grandes, su mirada decía con manos y acciones aquello que mi garganta no me permitía. Hubo pequeños acuerdos. Ella cuidaría de Matías, yo cuidaría de la casa, y entre ambos nos cuidaríamos mutuamente sin hacer promesas demasiado grandes. Alguna noche, mientras el frío hacía círculos en la ventana, la encontré enseñándole a mi hijo cómo encender el pedernal sin quemarse los dedos. Matías, que antes prefería esconderse en sus historietas, ahora buscaba la aprobación de Ada con la misma intensidad que antes la buscaba en mí. Eso me desconcertaba y me alegraba en partes iguales. Verlos reír juntos era una medicina de sabor incómodo, curaba pero dejaba un pozo de culpa. La gente del pueblo empezó a mirar diferente cuando pasábamos por la plaza. Algunas miraban con lástima, otras eran meramente curiosas. Doña Carmen, la partera, vino una tarde con su canasta y un pan envuelto en paños. La saludó con una deferencia que yo no supe interpretar al principio. «La conozco», me dijo en voz baja mientras nos sentábamos en la puerta. «No le des la espalda a esa mujer, pero tampoco le des demasiada prisa al corazón. Ha visto cosas que le hicieron cerrar las ventanas. El mundo no la forzó a salir de su casa, alguien la empujó». Ada escuchaba y su mirada se llenaba de un océano que intentaba no desbordarse. No habló luego. Doña Carmen se quedó un rato más, contó historias de nacimientos difíciles y de hogares que se recomponían y se fue con la promesa de volver si la necesitábamos. En el fondo, sabía que lo que Ada necesitaba era algo que no todos podían dar: tiempo y seguridad. Yo empecé a pensar que quizá la noche en la que la recibí en mi puerta había sido la decisión más humana que había tomado desde que enterré a su madre. Pasaron semanas. Invierno cedió a un invierno menos cruel, y la nieve empezó a ceder por los bordes. Ada se volvió parte de la rutina y no una intrusa. Había mañanas en que me sorprendía pensando en ella mientras apilaba leña, imaginando sus manos en la masa, sus ojos suaves cuando respondía a las preguntas de Matías.
Sentía la ternura como un animal que debía cuidar con paciencia, no con exhibiciones estridentes. Y sin embargo, la sombra no se fue. Ada dormía con un cuchillo debajo de la almohada por costumbre, por si acaso. Había noches en que se despertaba temblando, con la respiración agitada, y yo la tomaba de la muñeca hasta que volvía a la calma. No quería que mi hijo viviera entre sobresaltos. Por eso, en esas madrugadas, yo salía a vigilar la puerta, a escuchar la llanura como si fuera un anciano atento a los pasos que puedan anunciar peligro. Construí una cerca de ramas a la entrada, reforcé las cerraduras, colocamos piedras en el sendero para que alguien que viniera no pudiera acercarse sin que lo oyéramos. Una tarde vino a la casa un muchacho que trabajaba en el molino. Tenía la cara curtida por el viento y traía noticias que nunca son buenas. Se sentó en el umbral, encendió un cigarro y me dijo con voz seca: «Lo vieron por la posta del río hace unos días. Iba solo, con una cabalgadura cansada. No sé si anda buscando peleas o si es que la vida lo dejó sin rumbo. Pero mucha gente lo ha visto, y la gente del pueblo murmura». Mi estómago se encogió y miré a Ada, que estaba en la cocina aferrando la olla. Sus dedos apretaban la madera del mango como si buscara sostén. No dijo nada. Las noticias corren por los pueblos como el agua. Al principio son pequeñas gotas, después forman ríos. En nuestra casa, el rumor fue una piedra que cayó en un pozo, hizo ondas que alcanzaron a cada uno de nosotros. «¿Qué vamos a hacer?», pregunté cuando el muchacho se fue. Ada limpió una tortilla con la mano y la dejó en la mesa. «Lo único que siempre podemos hacer», dijo con serenidad, «cuidarnos y no dejar que el miedo nos gobierne». Las palabras estuvieron bien intencionadas, pero no alcanzaban. Había noches en que el viento traía ruidos y nuestra casa se convertía en una carcasa frágil alrededor de algo que no pronunciábamos. Matías, por su parte, comenzó a hacer preguntas que evitaban el tema pero que buscaban respuestas. «Papá, ¿esa mujer va a irse alguna vez?», me dijo una tarde, con la inocencia rota por la necesidad de certezas. «No lo sé, hijo», respondí, «pero por ahora está con nosotros». A veces, en los días en que cerraba los ojos, me encontraba recordando la voz de mi esposa en Navidad, su forma de poner una mano en mi hombro sin pedir nada. Recordar duele y al mismo tiempo solidifica las memorias. Me hizo comprender qué tipo de hombre era cuando la vida se le presentaba incompleta. No quiero que ese recuerdo me convierta en una prisión para lo que puedan hacer ahora, pero el fantasma de la pérdida no me dejaba mover sin un contrato con la prudencia. El clima cambió y la nieve se volvió barro, y en los prados los primeros brotes luchaban por salir. Ada, con su vientre cada vez más redondo, comenzó a necesitar más cuidados. Doña Carmen vino a revisar y asintió con la cabeza, complacida por el ritmo de la gestación. Me dio indicaciones prácticas: alimentar bien a Ada, guardar abrigo, preparar una cama con sábanas limpias. Los consejos eran sencillos, pero su voz traía la certeza de alguien que había visto aterrizar muchas vidas en este mundo. Hubo una tarde, sin embargo, en la que la tensión volvió a tensar las cuerdas del corazón. Volvíamos de la huerta con un capazo de verduras cuando, a la sombra de un mezquite, vimos las huellas de una herradura fresca. No estaban allí la semana anterior. Al principio pensé en alguna carreta perdida, en un forastero que buscaba cobijo. Después, cuando vi que las huellas seguían un camino paralelo al nuestro, sentí el frío de la certeza. Las huellas no eran de cualquier caballo, eran de un animal robusto que había pasado con decisión. No hablamos en voz alta, regresamos a la casa con pasos más cortos. Esa noche, el viento sopló con menos paciencia. Ada no dijo que tenía miedo, pero lo tuve todo en sus manos. Cerré las puertas con más cuidado, medí hasta qué punto podía ser prudente y hasta qué punto era cobardía. Pregunté a mí mismo si proteger era simplemente cerrar las ventanas o si a veces proteger era enfrentarse a lo que la vida traía. Las semanas se acumularon como anillos en un tronco. La casa respiraba diferente. Matías dejó de dormirse con la linterna prendida y empezó a quedarse dormido con la voz de Ada leyendo cuentos en la penumbra. Ella lo había enseñado a atarse los cordones de las botas, a encender una chispa en el pedernal sin quemarse. Matías la miraba con una devoción que me ponía a prueba.
Me encontraba sonriendo en silencios, sorprendido por la velocidad con la que el afecto vuelve a germinar cuando se le da suelo. Una tarde, hallé a Ada en el granero con las manos en la tierra, plantando semillas que yo mismo había olvidado sembrar el año anterior. «Voy a sembrar para Elena», dijo, antes de corregir la palabra con una sonrisa tímida. La palabra vibró en la madera del granero y yo me quedé sin decir nada un rato, dejando que el espacio se llenara de aquel nombre. Elena. Sonaba como si ya tuviera la forma de una persona que iba a entrar en nuestras vidas sin pedir permiso y, sin embargo, mereciendo un recibimiento lento y sin prisa. No supe explicar por qué, pero sentí en el pecho la sensación de que una puerta había empezado a abrirse. Y aunque los días trajeron calor y la tierra húmeda comenzó a dar señales de vida, la sombra no desapareció. En el pueblo, la gente empezó a cuchichear con un tono de miedo. Había quien decía haber visto a Elías por la cantina del cruce, otros que lo habían visto desaparecer hacia la loma con una bolsa en la espalda. Las versiones eran tantas como bocas. La verdad, siempre más pequeña, se escondía en las grietas entre ellas. Ada recibía miradas que trataban de medir la cantidad de justicia que la vida le debía. Evitaba la plaza más de lo que hacía antes. Prefería el abrazo de nuestra cocina al rumor de las calles. Una noche, cuando la luna se escondía entre nubes, escuchamos un golpe seco en la puerta del granero. No era fuerte ni cruel, solo el sonido sordo que hace un puño sobre la madera. Matías, que dormía en la habitación de la esquina, se despertó lloroso. Ada salió con la cara cubierta por una manta. Yo agarré la linterna y abrí la puerta de un solo tirón, listo para cualquier cosa. No había nadie. Solo el sendero, recortado contra la nieve que se había quedado en parches, y las huellas que se perdían en la oscuridad. En uno de los peldaños encontré una nota arrugada clavada con la uña de un clavo. No hacía falta leerla para entender su intención. La anotación decía poco más que un nombre y un tiempo. No lo repetiré aquí porque las palabras cargan peso propio. La nota nos dejó un sabor amargo en la boca. La presencia se había hecho tangible, y con ella, la certeza de que la vida que habíamos empezado a hilvanar podía volver a romperse. Esa noche me senté a la orilla de la cama de Ada hasta que el alba rompió. Ella apoyó la frente contra mi hombro y respiró despacio, como si la marcha de la respiración pudiera borrar la angustia. Matías, al otro lado, dormía con la boca abierta, soñando quizá con héroes de historieta que ninguna bala alcanza. Yo no era héroe. Mi virtud, si la tenía, residía en cuidar de la casa y en no hacer promesas que no pudiera sostener. Aún así, cuando la idea de perderlos me golpeó, sentí que renunciar no era opción. No supe en qué momento la palabra casa dejó de significar techo para convertirse en promesa. Quizá fue cuando escuché a Ada cantarle una canción a su vientre y su voz, quebrada, se hizo fuerte. O quizá fue la primera vez que Matías la llamó mamá sin saber lo que el título implicaba. Lo seguro es que en mi pecho algo cambió, y ya no era capaz de volver los hombros. Una madrugada, mientras barría el patio, oí crujir la nieve más allá de la cerca. Me acerqué a la ventana con la escoba en la mano. A lo lejos, una figura recortada sobre la loma miraba hacia la casa. No pude distinguir rasgos, pero sabía que no era un animal cualquiera. El cuerpo tensó mis manos y por primera vez en mucho tiempo sentí que debía hacer algo más que guardar silencio y esperar. Tomé mi vieja escopeta, esa que solo usaba para espantar cuervos, y la limpié con cuidado. No para usarla, me dije, sino por el ritual de estar listo. Preparé 2 candiles y los coloqué en la puerta. Colocamos piedras en el sendero otra vez, como si fueran pequeños guardianes. Ada rezó en voz baja, no por dogma, sino por la paz que asoma cuando uno invoca cualquier cosa que suene a protección. Llevamos así varios días, con la casa en tensión. Las tardes se alargaban en miradas que buscaban el horizonte. Matías hacía preguntas y las respondíamos con la verdad suave de los adultos, que a veces los hombres pierden el rumbo, que a veces la vida hace nudos que se desatan con paciencia. No quería mentirle, pero tampoco quería que creciera con el miedo como cama. Y fue una noche de febrero cuando terminó siendo imposible seguir con la respiración contenida. Escuchamos un caballo al galope en la lejanía, y luego pasos que llegaban por la vereda con tal decisión que mi estómago se hundió.
Ada levantó la cabeza, los ojos grandes y brillosos, y sin decir palabra se llevó las manos al vientre. Matías se acurrucó en mi regazo, buscando calor. Abrí la puerta despacio. La luna estaba cubierta y la única luz venía de la lámpara que colgaba en el porche. En la distancia, una figura se recortó con la dureza de un error. Tenía algo en la mano que brilló de forma inquietante cuando la lamparita le dio contra el borde. No puedo describirlo con precisión sin volver a sentir el frío en los huesos. No es necesario. Lo que sí puedo decir es que en ese instante comprendí que las decisiones que tomamos en las noches de nieve no pertenecen solo a nosotros. A veces abren caminos que traen consecuencias que debemos cargar. No hice ningún gesto heroico, solo sostuve la puerta y miré. La figura retrocedió un paso, como si no esperara que le respondiera una casa pequeña con una familia improvisada. En el silencio que siguió, Ada se acercó a la puerta y con voz que no tembló tanto como hubiera temido, dijo: «No queremos problemas, solo queremos vivir en paz». Hubo una respuesta que no fue palabra y que sin embargo habló por sí misma. Un sonido de botas sobre barro que se alejaban. Y luego, la nada. Cerré la puerta con manos que no dejaban de temblar. No supe si habíamos tenido suerte o si simplemente la sombra había decidido retirarse para volver con más empeño. Esa noche dormimos con la puerta con doble cerrojo y 2 piedras en el umbral. Matías durmió en medio, con el brazo alrededor de Ada, como quien sujeta un tesoro y teme que se le escape. A la mañana siguiente, la conversación en la cocina fue la que esperaba y al mismo tiempo la que temía. «¿Nos tenemos que ir?», preguntó Matías con la voz somnolienta. «No», respondí después de un silencio largo. «No nos iremos, no mientras yo esté aquí». Ada me miró con una mezcla de gratitud y preocupación. Vi en su mirado cómo se debatía entre la decisión de confiar y la posibilidad de volver a romperse. Hice un gesto con la mano, como quien promete, y no supe si la promesa era para ella o para mí mismo. Quizá para ambos. El pueblo empezó a hablar con voz más baja. La presencia de Elías dejó de ser rumor para convertirse en posibilidad. Yo me preparé para las consecuencias de mi elección, no porque quisiera pelea, sino porque entendí que proteger no siempre es un acto pasivo. Hubo tardes en que limpié la escopeta con más cuidado, otras en que hice trampa al decir que iría al molino a por harina cuando en realidad iba a vigilar el camino. No me gustaba la idea de vivir así, pero tampoco lo hacía la idea de dejar a Ada a la intemperie. Y en medio de todo eso, la vida siguió su curso con la terquedad de las estaciones. Ada reía cuando Matías le presentaba sus dibujos de superhéroes, y yo lo observaba con esa mezcla de dolor por lo que había perdido y ternura por lo que se habría. Creí, por un momento breve, que el amor es como la madera que se barniza con paciencia. No se nota en un día, pero con el tiempo brilla. Una tarde, mientras reparaba la valla del corral, escuché el galope de un caballo venir por la cuesta. Mi corazón dio un vuelco. No supe si la sangre me subió a la cabeza por miedo o por algo distinto. Me acerqué al cerro, con la herramienta en la mano, y vi a un hombre montado, con el gesto duro, pero sin la violencia que imaginaba. Llevaba una chaqueta vieja y una mirada cansada. No era Elías, era otro forastero que al verme hizo una inclinación con la cabeza como quien pide permiso. «Buenas», dije, con la voz que quise que no sonara temerosa. «Buenas», contestó él. «Vengo por trabajo, pero escuché la historia allá en la loma. Pensé en ofrecer ayuda. No sé si la aceptan los de por aquí». Había en su tono la sencillez de alguien que no busca héroes. Le ofrecí pan y un poco de caldo. Hablamos, y aunque su presencia fue breve, me dejó con la sensación de que, aún en los días de tensión, hay manos que no traen problemas sino apoyo. Lo conté a Ada esa noche, y ella sonrió por primera vez desde la aparición de la nota clavada en la puerta. Y así, entre instantes de cuidado, rondas de desaliento y pequeñas costumbres que iban tejiendo una red, llegamos a una madrugada en la que el viento sopló con más brío de lo habitual. Me desperté con la sensación de que esa noche algo iba a suceder. Ada también despertó, y Matías se quedó quieto, como si supiera que el mundo estaba a punto de inclinarse. Escuché pasos en el patio. No eran muchos, pero sí lo suficientes para sentirse como un puñetazo en la garganta.
Me levanté con cuidado, con el cuerpo en tensión, y sin hacer ruido salí a mirar. Vi huellas en la nieve fresca, huellas que llegaban hasta la puerta y se detenían. No había sombra ni luz, solo el silencio que antecede a un huracán. Regresé dentro y cerré la puerta. Ada vino a mi lado y me tomó la mano. Matías despertó y nos miró como quien sabe que la noche no es una broma. Yo le di una respuesta que no resolvía nada, pero que calmaba el momento. «Quédate aquí, con mamá. Yo salgo a ver». Salí al porche con la lámpara en la mano. Miré las huellas, las seguí por el sendero y vi que se dirigían hacia la loma. Algo en mí quiso perseguirlas hasta el final, saber la verdad, confrontar lo que fuera. Otra parte me rogó que volviera a la casa y cerrara la puerta, que cuidara el calor que teníamos. Estaba dividido entre proteger a mi familia y enfrentar lo que la vida nos presentaba como prueba. No sé cuánto caminé. Tal vez fueron 5 minutos, tal vez 1 hora. La noche parecía dilatarse mientras las huellas avanzaban hacia un punto donde la llanura se volvía menos amable. Al llegar a un cerro, las huellas desaparecían. Solo quedaba la tierra firme y un rastro borroso que el viento empezaba a llevarse. Me quedé allí un rato, respirando la humedad y la desesperanza. No había señales claras de Elías, solo la certeza de que alguien había pasado por allí. Volví a la casa con el alma ligera y pesada a la vez. Ada me recibió en silencio y me abrazó con la fuerza de quien teme perderlo todo. Matías, que me miraba con ojos grandes, preguntó: «¿Volviste?» «Sí», respondí. «Volví». No supe entonces que esa noche sería apenas una página en un libro más largo. No supe que los pasos que escuchamos y las huellas que seguimos no serían el final de la historia, sino el preludio de algo que nos obligaría a elegir una y otra vez. Tampoco imaginé, al mirar esa ventana alumbrada, que la decisión que tomé inadvertidamente al abrir la puerta aquella Nochebuena sería la que me haría aprender a mirar el mundo de otra forma. Las semanas siguientes fueron de vigilias y pequeñas alegrías. Matías aprendió a espantar el frío apretando las manos y a preparar un té silencioso para Ada cuando ella se desvelaba. Doña Carmen vino más seguido, y su risa profunda llenó un rincón donde antes reinaba el eco. La casa empezó a tener ruidos distintos, juegos de niños, cantos al mediodía, conversaciones que no terminaban en silencio. Pero la noche trae memoria y el mundo no suele perdonar los huecos que le damos. Una tarde de marzo, cuando el aire ya anunciaba que la primavera respiraba cerca, oímos gritos a lo lejos. No eran los mismos de aquella Nochebuena. Eran más callados, pero tenían una dirección. Matías salió al umbral con la curiosidad de quien cree que los ruidos siempre esconden respuestas hermosas. Ada lo llamó adentro con la voz quedita, como quien evita que una herida se rasgue de nuevo. Yo caminé hacia la loma para ver qué ocurría. No llegué lejos cuando vi a un grupo de vecinos en la plaza. Había un cuerpo tendido, cubierto con una manta que no lograba ocultar la gravedad del suceso. No diré cómo fue ni qué pasó. No lo haré porque lo que sigue en esa historia no necesita detalles grotescos. Basta decir que aquel día la vida se volvió a teñir de duelo, que la violencia dejó una huella y que nosotros, en nuestra casa, sentimos el impacto como si una ola hubiera chocado contra la repisa donde guardamos los recuerdos. Ada se desmoronó en silencio. No hubo gritos sensacionales ni escenas para relatar, solo el peso de una pérdida más para la comunidad y la certeza de que las decisiones que tomamos tienen un campo de consecuencias más amplio de lo que imaginamos. Matías, con su inocencia, no comprendía del todo la magnitud del suceso, pero notó que la risa de Ada se volvió más frágil y que mi propia voz se hacía más corta. Esa noche, mientras el pueblo se recogía, nos sentamos los tres alrededor de la mesa con la luz muy tenue. No hablamos mucho. Ada dejó la cabeza inclinada sobre su mano y dijo: «Esto no puede volver a pasar». «Lo sé», respondí, «haré lo que haga falta». Pero la vida es terca y no se deja domar por las palabras fáciles que se dicen a la hora de la cena. Se cuela por las rendijas, vuelve con insistencia, obliga a tomar acciones. Yo estaba dispuesto a protegerlos, sí, pero aún no sabía hasta dónde llegaría mi propia capacidad para enfrentar lo que se acercaba. Al día siguiente, amanecimos con la sensación de que la casa debía fortificarse, no con paredes más altas, sino con gestos que sostuvieran la confianza.
asegurar las ventanas, organizar turnos de vigilia, hacer saber a los vecinos que no estábamos solos. Hablé con algunos de ellos y noté que la solidaridad existía, aunque a veces llegaba tarde. Se ofrecieron a pasar por la noche, a hacer rutas, a traer provisiones. Fue un alivio silencioso, como cuando la lluvia empieza a caer y uno sabe que la lluvia llegó para lavar algo más que el polvo. Mientras tanto, en mi interior, una semilla que había permanecido latente comenzó a asomar. Era una semilla de cuidado, de querer construir algo que resistiera. No hablé de casamiento ni de promesas formales. Empezamos con una conversación sobre si queríamos quedarnos a vivir en ese lugar y cómo haríamos para que la casa, el pan y el calor fueran motivo de encuentro y no de peligro. Ada respondió con su voz templada: «Quiero intentarlo». La expresión de Matías al escuchar eso fue un mapa de esperanza. Se levantó y dio un pequeño salto, como quien recibe una noticia que lo pone por delante de su tiempo. La ternura que sentí en ese momento no la rebautizaré como amor porque la palabra pesa y yo no quería precipitar las cosas. Lo llamé, más bien, el reconocimiento de que algo hermoso podía nacer de una noche de nieve y un grito desesperado. Aún así, cuando la luna salió y el viento volvió a jugar con las hojas, supe que la prueba estaba lejos de terminar. Oí pasos en la distancia, no tan cerca como para asustarnos, pero lo bastante para recordar que el mundo afuera no perdona la ingenuidad. Me detuve a mirar la silueta de la casa desde la carretera, la lámpara encendida, la capa de humo que salía por la chimenea, las huellas que habían quedado impresas en el barro. Era la imagen de una familia que se rehacía, con la fragilidad propia de lo que empieza a recomponerse. Caminé de regreso y en la penumbra del corredor me detuve. No podía imaginar que aquella decisión, tomada en calor de una Nochebuena, terminaría por poner en movimiento una cadena de cosas que exigirían de mí un valor que aún no conocía. Me incliné, abracé a Matías y a Ada, y por primera vez en mucho tiempo dije, en voz baja pero firme: «Aquí estoy. No puedo prometer que no habrá miedo, pero sí prometo que no los dejaré solos». No sé si fue la determinación lo que calmó la noche, o simplemente el cansancio de la jornada. Lo cierto es que esa madrugada pasó sin golpes en la puerta. Dormimos, por primera vez en semanas, con un sueño menos cortado y con la sensación de haber ganado un pequeño alto en la batalla de la tranquilidad. Pero la vida, como saben quienes han vivido mucho, no se conforma con treguas largas. Vuelve, insiste y exige decisiones. Fue en la mañana siguiente cuando recibimos la carta. La encontré clavada en la cerca, insertada con una rama, doblada con la mano de alguien que sabía que uno abriría sin ceremonias. No diré el contenido, porque hay palabras que hacen más daño si se repiten. Baste decir que lo que trajo no fue una amenaza escrita con bravatas, sino una advertencia fría que nos recordó que la sombra no se marchaba por decreto. Ada la leyó y dejó caer el papel sobre la mesa como si hubiera soltado algo pesado. Sus manos temblaron y yo no supe si era por miedo o por rabia. Matías, al verla, me miró, esperando que hiciera algo. Y yo, que había pasado noches enteras soñando con una estabilidad doméstica, sentí que el momento decisivo se acercaba. Proteger no era solo fortificar la casa, sino también aceptar que la vida nos pondría a prueba y que quizá, en ese proceso, tendría que elegir entre permanecer inactivo o tomar una postura que definiera quién quería ser. Salí al patio con el papel en la mano, miré el horizonte y por primera vez desde que abrí la puerta a una mujer encosida en la nieve, pensé en la posibilidad de que el amor no siempre es suave, que a veces llega envuelto en preguntas difíciles. Pero también supe, con una claridad helada, que ya no quería que el miedo decidiera por nosotros. Tomé la carta entre los dedos hasta que el papel se ablandó. No busqué venganza, no creí que esa fuera jamás la salida. Lo único que deseaba era asegurar que aquellos pasos no volvieran a romper la puerta de nuestra casa, ni la respiración de Ada, ni los sueños de Matías. Así que hablé claro con los vecinos, organicé turnos para vigilar, pedí a quien pudo que se quedara unas noches. No fue heroico, fue la suma de voluntades pequeñas que juntas hicieron una muralla.
Una madrugada de fines de invierno, cuando la niebla todavía se pegaba al pasto y los perros de la comarca aullaban con cierta resignación, escuché un alboroto en la loma. No pensé en cálculos, solo salí. No fui a pelear, fui a ponerme entre los que amaba y lo que llegara. Vi a varios hombres del pueblo reuniéndose con linternas y palos. En medio, la figura que todos conocíamos como Elías apareció, pero ya sin la dureza de los días en que la amenaza era una presencia viva en cada puerta. Venía tambaleando, con la cara más pálida que la nieve que le había visto cruzar meses atrás. No voy a contar el ruido de los golpes ni los detalles de lo que siguió, porque no quiero que mis palabras hagan espectáculo de lo que fue tragedia. Lo que pasó es suficientemente grande sin que yo lo pinte en colores. Al final de todo, Elías yacía lejos del camino, y la gente del pueblo guardó silencio antes de hablar. Hubo un debate que duró casi hasta el amanecer. Algunos querían que lo entregáramos a la justicia de la posta. Otros dijeron que la bestia de la soledad ya le había hecho suficiente daño. Terminamos cubriendo el cuerpo con una manta y pidiéndole a la madrugada que nos dejara pensar. Ada no vino a la loma, se quedó en casa con la sábana apretada al pecho, y cuando le conté lo que había pasado, sus ojos se llenaron de lágrimas que no fueron ni alivio ni júbilo. Eran un duelo nuevo, una mezcla amarga entre respiración y culpa. Dijo poco, dijo que no lo había querido, que no había pedido sangre. Yo la creí. Y detrás de mi convicción hubo otra cosa que no supe nombrar al principio, el peso de la responsabilidad por haber abierto la puerta aquella noche de Nochebuena. Los días que siguieron fueron silenciosos, de una gravedad que cuesta describir sin quebrar la voz. Ala se echó a un lado del mundo y nos miraba como si quisiera asegurarse de que nadie la señalara. Matías, por su parte, absorbió parte del silencio con la naturalidad de quien no entiende por qué las cosas se vuelven tan complejas. Me sorprendía encontrándolo jugando a colocar peluches en filas, como si tratara de ordenar el caos al que había sido expuesto. A veces se dormía abrazado a una canción que Ada le tarareaba y que, por extraño que parezca, sonaba a esperanza. Doña Carmen guinó a menudo en aquellos días. Tenía la mirada de quien ha visto nacer y morir muchas cosas, y a cada visita traía un gesto que parecía coser los bordes de la herida, un guiso, una manta más, palabras que no escudriñaban la culpa, sino que la acogían. La vida, Jorge, me dijo una tarde mientras me servía un sorbo de caldo, no se arregla con justicia de puño, se arregla con manos que ayudan. No la dejen sola y cuiden de ese niño que viene. A veces los nacimientos son la medicina para las heridas que la gente cree incurables. Fue así como pasamos la primavera. Aunque la sombra de lo ocurrido nos acompañó, también empezamos a tejer una normalidad distinta. Ada volvió, poco a poco, a poner la mesa con platos limpios. Matías recuperó la risa en los días en que el sol calentaba el patio. Los vecinos pasaron a veces sin preguntas y otras con la intención clara de ayudar, traer leche, reparar el techo, traer leña. No fue todo luz de un día para otro. Hubo noches en que el sueño no venía y otras en que Ada despertaba empapada y yo no sabía si lo que la calmaba era mi mano o la certeza de que alguien la vigilaba. Marzo llegó con un aire que parecía prometer tregua. El vientre de Ada ya mostraba la forma definitiva de la vida que llevaba dentro. Doña Carmen lo comprobó con su mirada de costumbre y, un atardecer en que el cielo se partía en dorados, nos dijo que podríamos esperar la llegada pronto. Preparé una cama con sábanas limpias y recogí en un cajón algunas cosas pequeñas, unos zapatitos tejidos, una manta que la esposa de un viejo compadre me había dado años atrás y una cadena que había sido de mi madre y que nunca usé, pero que sentí que debía pasar a la criatura. La noche del parto fue larga y sagrada. No había prisa aspérrima ni dramatismo cinematográfico, solo el trabajo paciente de quienes saben que la vida llega en su propio tiempo. Doña Carmen se quedó con Ada en la habitación húmeda por el esfuerzo de la mujer. Matías, con los ojos grandes, se sentó en el umbral y no dejó de mirar, como si quisiera aprender de memoria cada gesto.
Yo alterné entre preparar agua caliente, traer mantas, frotar la frente de Ada cuando la respiración le faltaba. En algún momento, mientras sostenía su mano, pensé en su viaje hasta mi puerta y en lo desmesurado que era que una decisión aparentemente pequeña, abrir la puerta, hubiera tejido tantas consecuencias. El llanto del bebé fue, cuando llegó, un golpe de claridad que no permitía ninguna ambigüedad. Al escucharlo, Ada rompió en sollozos que no eran de dolor sino de alivio. Doña Carmen sonrió con esa mezcla de cansancio y gozo que solo las parteras conocen, y me miró con complicidad. «Es una buena niña», dijo. «Tiene las manos de su madre y la boca del que ha venido a exigir amor». Cuando me la mostraron por primera vez, no pude evitar inclinarme hasta sentir el calor diminuto contra mi mejilla. Elena era pequeña, sus dedos parecían minúsculos tallos, y su cabeza olía limpio de recién nacido. Matías la miró como si entendiera que alguien nuevo le había sido entregado para proteger. Ada, aún con la mirada cansada, la sostuvo y la llamó en voz baja. «Elena», murmuró, «bienvenida». No hay palabras que puedan describir con precisión lo que pasa en un corazón cuando ve la vida renacer sin pedir permiso. Fue como si la casa entera exhalara. Las paredes parecían absorber aquel llanto y devolverlo en ecos de esperanza. Dormimos en la misma habitación esa primera noche, con Elena entre nosotros, y por primera vez desde que abrí la puerta aquella Nochebuena, sentí que algo en el mundo se colocaba en su sitio. Los meses que siguieron al nacimiento fueron un aprendizaje continuo. El cuidado de un bebé tiene una honestidad que obliga a la verdad. No hay tiempo para pretextos, solo para comida, para cambiar pañales, para despertarse en las madrugadas con el cuerpo en alerta. Matías asumió el papel de hermano mayor con una naturalidad que me conmovía. Lo sorprendí una vez hablándole al oído de Elena para que dejara de llorar, con una paciencia que yo no siempre tuve ni por mi propia vida. Ada, por su parte, fue tejiendo una relación con la niña que borraba los fantasmas que a veces se asomaban en su mirada. No voy a negar que hubo retrocesos. Aún había pesadillas, noches de tristeza abrumadora, silencios que costaba atravesar. Pero la ternura cotidiana empezó a funcionar como un antídoto. En verano, la casa cambió de rostro, la ropa tendida al sol, risas que se escapaban por la ventana, la cura en el cuarto que ahora olía a lavanda. Doña Carmen venía de vez en cuando, y cada visita era una celebración discreta. La gente del pueblo nos miraba de otra manera, con menos recelo y más afecto. Hubo quienes seguían hablando en voz baja, pero eso ya no nos tocaba como antes. Habíamos construido un tejido que resistía. Una tarde, con la calor pegajosa y el zumbido de los insectos, me encontré pensando en el futuro con una claridad que me asustó. Miré a Ada colgando ropa y a Matías corriendo tras un perro, y supe que no quería que aquello fuera una tregua efímera. No por prisa, sino por deseo de que esa vida tuviera la formalidad que merece. Una casa que se llamara hogar de forma oficial, la promesa de cuidarnos hasta que los años nos empujen. Así que decidí que la pediría que se casara conmigo. No fue un acto de orgullo ni de teatralidad. Compré, con monedas que había guardado sin motivo aparente, una sortilla sencilla, una banda de plata que un herrero del pueblo me hizo con mis manos temblorosas. Era humilde y quizás torpe, pero en su imperfección encontraba verdad. Esa noche, después de que Elena se durmiera con el pecho de su madre en calma, me senté frente a Ada en la penumbra de la cocina y le dije lo que sentía. «Ada», empecé, con la voz que no quería sonar más grandilocuente de lo que era. «No prometo que nunca volveremos a tener miedo. No prometo que todo será fácil. Pero sí prometo que no los dejaré solos. ¿Quieres casarte conmigo?» Ella me miró durante un tiempo que me pareció eterno. Sus ojos se llenaron de esa profundidad que había conocido desde el principio. Temor, gratitud, decisión. Luego, con una sonrisa que me atravesó como un rayo de sol, asintió y dijo «sí». No hicimos una boda de lujos, fue una ceremonia sencilla en el patio, con la gente del pueblo como testigo. Hubo pan amasado por doña Carmen, unas tortillas, unas copas compartidas. Matías colocó 2 flores en la mesa como si fueran coronas. Se dijo poco, se habló con el corazón, y cuando pronunciamos aquellos votos pequeños que nadie escribió, sentí que se cerraba un círculo,
La Nochebuena donde abrí la puerta y encontré a una mujer a la intemperie, la mañana en que la ciudad nos miró con recelo, los días de temor, la llegada de Elena y la promesa de futuro. Los años que siguieron no borraron las cicatrices, pero las hicieron menos punzantes. Aprendimos a hablar con la honestidad de quien sabe que la vida no es una postal. Ada siguió cargando pedacitos de su pasado, y a veces el miedo volvía en forma de silencio. En esas ocasiones nos sentábamos los tres en la cocina y dejábamos que las palabras fluyeran, sin apuro, sin buscar remediar lo que lleva tiempo. Matías creció con la plenitud de quien conoce la generosidad y la fragilidad de los adultos. Elena aprendió a caminar entre risas y a señalar con curiosidad los rincones de su casa. Una vez, al atardecer, la encontré en el granero plantando más semillas de las que el espacio parecía permitir. «Quiero que crezcan muchas flores», me dijo, «para que la casa parezca otra cosa, para que la gente vea que no somos débiles». La casa, de hecho, cambió. Flores en la entrada, ropa en la cuerda, barro en las botas y un contador de historias que se multiplicaba. Los niños del pueblo venían a jugar y los vecinos traían historias de la loma y de la feria. La vida, con sus altibajos, se impuso. Un año después de aquella Nochebuena, justo cuando el calendario marcaba el mes en que todo comenzó, nos encontramos de nuevo alrededor de una mesa sencilla. Había pan con miel, tortillas calientes y aquel fuego que, si bien ya no calentaba tanto la casa, sí tocaba la piel del alma. Matías se había convertido en un chiquillo que ahora contaba historias a su hermanita y ella lo miraba con devoción. Ada me sujetó de la mano bajo la mesa y nuestras miradas dijeron lo que las palabras no podían, que habíamos sobrevivido y que, contra todo pronóstico, habíamos hecho de la casa algo más grande. Esa Nochebuena, mientras las copas se llenaban y la nieve empezaba a cubrir los techos, recordé el grito que había escuchado un año antes. Era imposible no hacerlo. Aquel sonido fue el comienzo de todo lo que venía después. Lo miré a Matías, que sonreía entre su pan con miel, y a Ada, que canturreaba una canción que había aprendido de niña, y supe que la vida nos había puesto a prueba y que habíamos elegido sostenernos. No diré que la paz fue total, no sería honesto. Hubo momentos en que la sombra volvió a asomar en los ojos de Ada o en los míos. Pero cuando la casa se llenó de voces pequeñas y Elena estiró su mano hacia la lámpara con la curiosidad de un explorador, supe que lo que había cambiado no era solo la circunstancia. Éramos nosotros, ensayando la confianza de nuevo. Al final de la noche salí al porche y miré la llanura cubierta de blanco. La luna dibujaba la silueta de la casa y por un instante sentí el mundo como un lugar que se puede recomponer si hay manos dispuestas a hacerlo. Cerré los ojos y repetí la frase que sin saberlo me había guiado desde que abrí la puerta. Abrir la casa a quien necesita no es siempre un acto de locura, a veces es la única forma en que la vida encuentra su camino. Si esta historia te tocó de alguna manera, compártela con alguien que necesita recordarlo, que una decisión de compasión puede cambiarlo todo. Y si te gustan relatos como este, suscríbete para que sigamos contando vidas que se rehacen. Celebraba la Nochebuena con mi hijo cuando un grito en la noche lo cambió todo. Esa noche dio paso a un año entero que nos enseñó que, entre la nieve y el miedo, aún cabe la posibilidad de volver a amar.